En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. La paz en Ucrania, o al menos el primer paso, ese alto el fuego, pende ahora mismo de un hilo, porque Donald Trump asegura que tiene que hablar todavía con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, este martes, dentro de ese marco de recientes negociaciones destinadas a tratar la iniciativa estadounidense sobre un alto el fuego, plan para el que el presidente de Ucrania, en principio, Volodymyr Zelensky, se ha declarado dispuesto a aplicar. Sin embargo, sigue habiendo líneas rojas que dificultan que esto siga progresando. Anticipan que un acuerdo de fondo será más que complicado. De hecho, el viceministro de Exteriores ruso pide, y lo hace en la prensa de su país, que la exclusión de Ucrania de la OTAN, tanto actual como a futuro, esté fuera de cualquier posibilidad, esté consignada, esté firmada en ese acuerdo de paz. Además, también hay que tener en cuenta la reacción rusa ante las propuestas de países occidentales, de Europa Occidental como Francia, de enviar una fuerza de paz para supervisar ese alto el fuego. Tanto Putin como Lavrov han rechazado en público esa propuesta. Pero es que si hablamos de Volodymyr Zelensky tampoco las cosas serían mucho más fáciles, porque el alto el fuego, dice, es positivo, pero no entra en el fondo del conflicto, con lo que todo es mucho más complicado de lo que se esperaba, de lo que se prometía a sí mismo Donald Trump durante la campaña para ser presidente de Estados Unidos por segunda vez. Claro, ahora con la realidad tocando su puerta, Trump lo que hace es echar balones fuera. Ahora asegura que cuando como candidato reiteradamente sostenía que acabaría con la guerra en 24 horas, no lo decía en serio, que estaba siendo claramente sarcástico. Es su forma de justificar que más de 50 días después de haber asumido el poder de la primera potencia mundial, todavía siga sin ningún fruto concreto, intentando negociar una solución previa, un primer paso para empezar a negociar una paz real. Pero no solo patina en el caso de Rusia, simultáneamente se le reabre otro frente que aseguró que con él no existiría, el de las presiones a los intereses occidentales que navegan por el Mar Rojo. Caen en saco roto sus amenazas, por ejemplo, contra Hamás, esas de que desatará el infierno si no cumple con todo lo que le pide Israel, pero también caen en saco roto las amenazas sobre los rebeldes hutíes. De hecho, se ha lanzado a atacar Yemen, que sigue siendo un problema para la circulación de barcos por el estrecho de Bab el-Mandeb. Estados Unidos intensifica su intervención en Yemen, lanza ataques aéreos contra posiciones de los rebeldes hutíes, que cuentan, recordemos, son chiitas y son un proxy de Irán con el apoyo de Teherán. Estos ataques han causado, en principio, decenas de muertos, más de un centenar de heridos, y son justificados por parte de Washington como una medida que sirve para garantizar la seguridad de un trayecto, el que circula, como digo, por Bab el-Mandeb y por el consiguiente Mar Rojo, como vital para el comercio mundial. La respuesta de los hutíes, los agredidos en este caso, en respuesta a sus ataques sobre los barcos occidentales, no se ha hecho esperar. Prometen represalias mientras sean agredidos. De momento dicen que han atacado el Harry S. Truman, uno de los portaaviones de la flota estadounidense desplazados hasta la zona. Irán, entre tanto, como digo, el promotor de los hutíes, quienes los arman, condenan los bombardeos estadounidenses, advierten contra la injerencia de Washington en la región y subrayan que la resistencia es el único camino. Es de las pocas circunstancias en las que se está escuchando la voz de los ayatolás, que siguen manteniendo un perfil bastante bajo desde que sus proxies cayeron en cadena a manos de la acción de Israel en todas las zonas en las que actuaban. La combinación de estos frentes refleja la complejidad de la política internacional contemporánea, la necesidad de que las estrategias sean coherentes, que se consideren las implicaciones a largo plazo de lo que se promete y de lo que se busca, que las acciones militares y las diplomáticas estén alineadas, y destaca la importancia de colaborar con un conjunto, con una masa crítica de comunidad internacional, de aliados, de respeto al derecho internacional, de no hacer lo que a uno se le antoje y de intentar que los conflictos no afecten a la estabilidad global, es decir, toda la acción exterior que no está desarrollando Donald Trump. Pero no solo la política exterior de Donald Trump está sumida en la controversia, la interior tiene ante sí un desafío todavía mayor si cabe. El presidente ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y lo ha hecho por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Se arroga así amplios poderes bajo una ley centenaria para deportar a personas asociadas con una pandilla venezolana. Ante la excepcionalidad, ante lo justificado lo poco justificado del argumento, el conflicto judicial está servido, ya hay un juez que ha bloqueado estos envíos y el equipo del presidente ha tenido que recurrir ante la Corte Suprema, ante el tribunal de máxima jerarquía dentro de Estados Unidos, porque esta ley otorga unos poderes amplísimos al presidente de Estados Unidos. Hace falta contexto. Esto se creó en 1798, todavía en el siglo XVIII, mientras Estados Unidos se preparaba para una presunta guerra con Francia. Se aprobaron leyes para aumentar los poderes del gobierno federal y posibilitar que los inmigrantes que presuntamente simpatizarían con los franceses pues no tuvieran capacidad de actuación. Lo han utilizado los Estados Unidos y sus presidentes de forma controvertida. Sigue habiendo polémica por la forma en la que se recluyó en campos de concentración a los japoneses con nacionalidad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho es que esos poderes para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra están a su disposición, son otorgados por esta ley. Lo que no tiene ahora mismo para muchos defensores de los derechos civiles en Estados Unidos es aplicarlos sobre un colectivo civil y no sobre un gobierno extranjero ni sobre la amenaza de una presunta guerra, porque por mucho que una banda de delincuentes venezolanos pueda afectar a la seguridad interna de Estados Unidos, desde luego no es una situación de igual a igual, no es una situación simétrica la que se plantea. Y es un hecho que ha habido arrestos en las fronteras, que son masivos, aunque están ahora mismo en los niveles más bajos desde la década de los 60, y eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, Donald Trump sigue retorciendo la ley hasta el extremo para intentar conseguir cumplir, aunque no lo está consiguiendo, como hemos visto en este repaso, con todo aquello que prometió en campaña. Veremos si al final lo consigue. Juega contra reloj porque las midterm están ahí a la vuelta de 2 años y no va a tener probablemente tanto apoyo como ahora. En cualquier caso, vamos a hacer un alto en el camino sin demora. Nos vamos a una parada a la vuelta a titulares de información internacional que elabora Blanca del Tronco. Sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico,
Presenta Rafa Jiménez. Donald Trump, comenzamos antes de empezar con Donald Trump, con Blanca del Tronco, que es quien ha elaborado estos titulares, estas noticias. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump, hablará mañana con Vladimir Putin. ¿Confía en lograr un alto el fuego en Ucrania? Así lo ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos a los periodistas en el Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida. Hemos aprendido mucho, lo estamos haciendo bastante bien, creo, con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar, quizá el martes. Hablaré con el presidente Putin el martes y se ha trabajado mucho durante la semana. Queremos ver si podemos poner fin a esta guerra. Tal vez podamos, tal vez no, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad. Conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que también ha confirmado ya el Kremlin. En Bruselas, reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea para abordar el aumento de gasto en defensa. A su llegada, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha asegurado que las condiciones que plantea Rusia para un alto el fuego en Ucrania demuestran que Putin no quiere la paz porque están presentando como condiciones, dice, todos sus objetivos finales de guerra. Kallas ha puesto sobre la mesa una iniciativa para que los países lleguen a doblar su ayuda militar a Ucrania hasta los 40.000 millones de euros según su peso económico. Kiev, entre tanto, se prepara para reanudar los contactos con Washington sobre la propuesta de paz estadounidense que aceptó casi una semana sin que Moscú se haya pronunciado todavía de forma clara al respecto. Trump, además, deporta a El Salvador a cientos de venezolanos a pesar de la orden judicial que le prohibía hacerlo. Un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos ha aterrizado en El Salvador horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ve un beneficio económico para la autosostenibilidad, dice, del sistema penitenciario. Continúan las operaciones contra los hutíes en Yemen. Y según Estados Unidos continuarán hasta que los hutíes digan que dejarán de disparar a los barcos y a los drones y hasta que Washington no considere que se ha restaurado la libertad de navegación. Vamos con la OCDE porque rebaja sus previsiones de crecimiento debido a la guerra comercial desatada por Trump. En su informe de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace un claro llamamiento al presidente estadounidense, aunque sin nombrarlo directamente, para rebajar las tensiones comerciales y los aranceles que ya ha impuesto y para hacer más previsibles sus políticas por el bien de la economía global. Macron se reúne con Carney en su primera gira desde que tomó el cargo. El presidente francés recibe en el Elíseo al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ha elegido Europa como destino de su primera gira desde que tomó el cargo, contrariamente al habitual primer viaje a Estados Unidos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Pasamos ya a ahondar en todas estas informaciones relevantes de forma más amplia. Blanca. Llamamiento de la OCDE al presidente estadounidense. Le pide que rebaje las tensiones comerciales y los aranceles que ya ha impuesto para hacer más previsibles sus políticas por el bien de la economía global. Y es que las políticas de Donald Trump han llevado a la OCDE a revisar sus previsiones de crecimiento económico a la baja por el efecto que ya está provocando la guerra comercial. Paloma Arnaldos. 2 meses de Donald Trump en la Casa Blanca han llevado a la OCDE a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico. Tomando como base las medidas que Trump ya ha oficializado, México se llevará la peor parte, con una entrada en recesión desde este mismo 2025 y una contracción de su PIB del 1,3%. Esto significa 2,5 puntos porcentuales menos de lo que la propia OCDE había anticipado en diciembre. Canadá también saldrá muy mal parado, con un aumento de la actividad de apenas un 0,7% tanto en 2025 como en 2026, que resulta de una corrección de las perspectivas de 1,3 puntos en cada ejercicio. Estados Unidos no se librará, sin embargo, del choque y su PIB experimentará, dice la OCDE, una notable ralentización respecto al crecimiento del 2,8% en 2024. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico insiste en que esas 3 economías ganarían si se diera marcha atrás en la escalada arancelaria y se volviera a las reglas del TIMEC, sobre todo México. En Europa, el efecto directo de los aranceles que ya se han oficializado será menor, pero la incertidumbre pesará sobre la actividad, de forma que la OCDE disminuye en 3 décimas el crecimiento que esperaba en la zona del euro, tanto para este año al 1% como para el próximo al 1,2%, lo que dejaría en raquítica la aceleración desde el 0,7% del ejercicio 2024. En la zona euro habrá una excepción. España será el único de los grandes socios de la eurozona que se va a desmarcar de esa tendencia y cuyo incremento del PIB duplicará
la subida tanto de Alemania como de Francia y de Italia. Será del 2,6% en 2025 y del 2,1% en el año 2026. En cuanto a las grandes economías emergentes, su crecimiento en general se va a ralentizar tanto este año como el próximo, y ese movimiento lo simboliza la mayor de todas ellas, China, que pasará del 5% en 2024 al 4,8% en el 25 y al 4,4% en el año 2026. Mira la OCDE a Donald Trump y lo hace también el Banco Central Europeo. Su vicepresidente Luis de Guindos asegura que la política arancelaria del presidente de Estados Unidos ha hecho más difíciles las decisiones de política monetaria del BCE. Para Guindos, el aumento de la incertidumbre provocada por los aranceles de Trump ha reducido la claridad desde el punto de vista de lo que son las decisiones a futuro. Nosotros hemos bajado 6 veces los tipos de interés, es decir, prácticamente desde que se inició hace algo más de un año, ¿no? Y bueno, y lo importante para nosotros es la evolución de la inflación, y la evolución de la inflación es positiva. Creemos que está convergiendo hacia el 2%. Los parámetros, por ejemplo, como son la evolución de salarios, la inflación de servicios, lo que nosotros llamamos inflación doméstica, todo va en la dirección correcta, ¿no? Lo que pasa es que al elevarse la incertidumbre, pues te mueves en una situación de mucha más oscuridad que la que nos movíamos hace simplemente unos 6 meses. Declaraciones de Guindos a Onda Cero, donde el vicepresidente del BCE ha hecho referencia además al aumento del gasto en defensa que deberá acometer Europa. Para Guindos es un cambio de paradigma de la política económica en Europa y, por supuesto, dice, también en España. Se está produciendo un cambio de paradigma desde el punto de vista de lo que es la política de gasto en Europa. Es decir, el rearme se ha convertido en una prioridad absoluta en Europa. Es decir, cuando vas al Ecofin, cuando oyes los consejos europeos, etcétera, es la prioridad número 1. Y yo creo que con toda la razón del mundo, es decir, en función de lo que estamos viendo que nos llega del otro lado del Atlántico. Y entonces, en esas circunstancias, ese cambio de paradigma también va a afectar a España. Y entonces, lo lógico, lo razonable es que eso se pacte y se negocie en el Parlamento, que es donde está la legitimidad, y donde se encuentra, lógicamente, la representación de los españoles, ¿no? Pues bien, sobre el rearme de Europa han hablado este lunes en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que han aprobado un tercer pago de cerca de 3.500 millones de euros para Ucrania. Con este desembolso, Ucrania habrá recibido cerca de 20.000 millones de euros en el marco de este fondo desde su entrada en vigor hace un año. A su llegada a la reunión, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha criticado duramente los requisitos que ha exigido Rusia para un alto el fuego en Ucrania. Esas condiciones, dice, que han presentado muestran que realmente no quieren la paz, porque están presentando como condiciones todos los objetivos finales que quieren lograr con la guerra. Kallas ha propuesto además debatir que cada Estado miembro aporte entre 20.000 y 40.000 millones de euros para ayuda militar este año, algo sobre lo que también deben opinar los titulares de defensa de la Unión Europea. Hay un amplio apoyo político para esa iniciativa, lo cual es bueno, pero hay muchos detalles que deben resolverse, porque también los ministros de defensa deben tener voz, y tenemos una reunión de ministros de defensa, pero es importante que el Consejo diga que debemos actuar con rapidez, y eso es lo que estamos haciendo. Varias fuentes diplomáticas coinciden en que ese plan solo se podrá lograr a través de una coalición de voluntarios, dada la oposición de Hungría y la necesidad de unanimidad en las decisiones oficiales de los 27 en política exterior. La propuesta invita a cada Estado miembro de la Unión Europea participante a aportar una parte de la contribución militar de la cifra global principal en función de su peso económico o su renta nacional bruta. Desde el Gobierno español, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha preferido ponerse de costado en este asunto. España no ha necesitado una propuesta del alta representante para comprometer 1.000 millones de euros para este año, como ya lo hemos hecho en años anteriores. Por lo tanto, España va por delante en ese sentido y dando el ejemplo. Lo que yo espero es que todos hagan aportaciones nacionales como lo ha hecho España. Y lo segundo, hoy una parte del debate importante será cómo conseguir esa financiación predecible, sostenible para Ucrania, y al mismo tiempo cómo mantener ese esfuerzo en el incremento de nuestro propio gasto de la defensa, una vez que todos somos conscientes que cada vez más la disuasión europea tiene que ser la disuasión en manos de los europeos. Álvarez ha dejado claro que el objetivo es lograr una paz justa y duradera en Ucrania, y eso, dice, pasa necesariamente porque Ucrania siga teniendo el apoyo condicional de la Unión Europea. En paralelo a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, el Kremlin ha confirmado que mañana el presidente ruso Vladimir Putin hablará por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, conversación que había adelantado ayer el propio presidente americano.
Hemos aprendido mucho, lo estamos haciendo bastante bien, creo, con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar, quizá el martes. Hablaré con el presidente Putin el martes y se ha trabajado mucho durante la semana. Queremos ver si podemos poner fin a esta guerra. Tal vez podamos, tal vez no, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad. Ambos mandatarios hablaron por primera vez el pasado 12 de febrero, conversación en la que acordaron iniciar un proceso negociador para poner fin al conflicto en Ucrania. Y en Estados Unidos, la reducción del gasto público y la incertidumbre arancelaria esgrimida por Trump presiona a los mercados y vaticina una posible recesión. De hecho, el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, no descarta la posibilidad de que esto suceda. Pablo Llanoné. Scott Bessent, eso sí, prefiere hablar de ajustes antes que de una recesión de la que dice todavía no hay garantías. No hay garantías. ¿Quién habría predicho el COVID, verdad? Así que puedo predecir que estamos implementando políticas sólidas que serán duraderas. Lo que sí que Bessent puede garantizar es que los despidos de miles de funcionarios públicos y la reducción de gran parte de los fondos estadounidenses dedicados a la ayuda internacional han impedido precisamente entrar en una crisis financiera. Puedo asegurarles que si hubiéramos seguido por este camino, lo que puedo garantizar es que habríamos tenido una crisis financiera. Ante la oscilación vivida en los mercados, Bessent dice no estar preocupado, ya que estas correcciones son normales. Por lo pronto, la opinión pública estadounidense no parece estar conforme con esto, ya que, según la NBC, tan solo el 18% de los votantes califica la economía como excelente o buena. Esta es la puntuación más baja que nuestras encuestas, dice la NBC, en más de una década. Claramente están traumatizados por la crisis de asequibilidad provocada por la administración anterior. Quieren ayuda. Llevamos 8 semanas en el cargo. Estamos implementando las políticas que reducirán la crisis de asequibilidad y moderarán la inflación. Al revertir el gasto desorbitado de Biden, prosigue Bessent, e implementar una desregulación responsable, se generará, dice, crecimiento y prosperidad para los trabajadores estadounidenses. Entre tanto, sobre la polémica arancelaria de Donald Trump, que afectará especialmente al sector agrícola, Bessent asegura que ha habido avances. Con el presidente Trump impulsando su plan arancelario de aranceles recíprocos, si ustedes reducen los suyos, nosotros reduciremos los nuestros. Ya estamos viendo cómo algunos de los peores infractores están reduciendo sus aranceles. Esto permitirá a Estados Unidos, según Bessent, exportar más y lograr un comercio más justo, en lugar de lo que vaticinan algunos expertos, que aumente más la inflación y se reduzca el nivel adquisitivo de los estadounidenses. Esto será gracias a medidas como la desregulación y la bajada de precios de la energía. Medidas que, por cierto, los propios demócratas han aceptado. El viernes, 9 de ellos, liderados por el líder Chuck Schumer, votaron con los republicanos para impulsar un proyecto de ley de gastos a corto plazo con el fin de evitar el cierre del Congreso, ya que esto, según Schumer, permitiría al Departamento de Eficiencia Gubernamental acelerar al máximo sus planes de reducción de la plantilla estatal. Y en Yemen, más de 47 ataques aéreos estadounidenses contra los hutíes han dejado 30 fallecidos a lo largo del país. Pablo. Los lanzamientos fueron emitidos desde la plataforma de portaaviones Harry S. Truman, que ha sido atacada de vuelta con 18 misiles de los hutíes. El grupo chiita ha asegurado que este es el primero de los buques de guerra americanos a los que atacarán el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Estos intercambios se han iniciado con las órdenes de Donald Trump, quien ha arremetido contra la administración Biden por no lograr que el paso de buques estadounidenses por el Canal de Suez, el Mar Rojo o el Golfo de Adén se haga con seguridad desde hace más de un año. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los hutíes son un grupo de piratas. Básicamente tenemos una banda de piratas con armamento antibuque de precisión guiado y un sistema de peaje muy exigente en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Con el objetivo de impedir el bloqueo económico que esto supone, Donald Trump ha prometido a los hutíes que, si no se acaban sus ataques hoy mismo, vivirán un infierno como nunca antes. Amenazas que también ha dirigido a Irán. El mandatario ha expresado el apoyo de Teherán a grupos terroristas. Debe cesar, dice, inmediatamente de vuelta a la Guardia Revolucionaria
iraní ha advertido a Washington de que si ataca al país responderá de manera devastadora. Todo mientras aumentan las tensiones nucleares entre ambas potencias, Pablo. De hecho, el presidente estadounidense ha enviado una carta a Teherán para negociar sobre la actividad nuclear del país. Espero que negocien porque será mucho mejor para Irán y creo que quieren recibir esa carta. La otra alternativa es que tenemos que hacer algo porque no podemos permitirles tener un arma nuclear. Sin embargo, el ayatolá Jamenei ha rechazado negociar y ha tachado el acercamiento de Trump de engaño. Nos sentamos, negociamos durante varios años y esta misma persona rompió el acuerdo que ya estaba completamente negociado y firmado. ¿Para qué vamos a negociar si sabemos que no cumplirá? Cuando el presidente de Estados Unidos dice que está listo para negociar con Irán y nos invita a dialogar, está engañando a la opinión pública del mundo. Con esto, el líder Jamenei alude a la ruptura del acuerdo nuclear sobre Irán que fue alcanzado por Obama y del que Estados Unidos se retiró bajo el liderazgo de Donald Trump en el año 2018. Por lo pronto, se repite la misma escena que en ese momento, ya que Washington ha impuesto nuevas sanciones contra Teherán, que afectarán a 3 entidades involucradas en el comercio del petróleo iraní en China, tal y como ha declarado el secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent. El tesorero asegura que serán similares a las adoptadas en la anterior administración y que su objetivo será reducir a 0 las exportaciones del oro negro iraní. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Vamos ahora a repasar lo que nos cuentan las principales cabeceras sobre lo que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Una labor encomendada en cada una de nuestras ediciones a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer Estados Unidos propinaba el mayor ataque contra los hutíes desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y acudimos a medios regionales para conocer su visión de los hechos. Es muy distinta, Pablo, en función de su apoyo a Washington o a la milicia. Así es, desde Arabia Saudí, el rotativo promonárquico Al Arabiya, aliado de Estados Unidos y enemigo de los hutíes, informa de que el Consejo Presidencial yemení responsabiliza a la milicia de la escalada estadounidense, así como de generar sanciones internacionales y militarizar las aguas territoriales. El conflicto entre el gobierno del país del Mar Arábigo ha dado pie a la destrucción de valiosas infraestructuras, a la violación de los derechos humanos y a un agudo empeoramiento de las condiciones de vida de los civiles. Mientras, desde el rotativo ultraconservador El Kaihan, iraní, nos llega la perspectiva justo contraria, la de apoyo a los hutíes, chiitas y proxy de Irán, a los que se refiere como yemeníes. De esta manera, el medio elimina del mapa al gobierno legítimo de Yemen. También se refiere a los hutíes como el movimiento de resistencia de Ansar Allah. Se hace eco de que el grupo dice que las fuerzas armadas yemeníes están totalmente preparadas para responder a la escalada con otra escalada. Cambiamos el foco, volvemos a Europa, a los Balcanes. En Serbia, miles de personas se han manifestado contra el actual presidente, piden cambios en las leyes. Desde Le Monde nos llega una visión algo hiperbólica, Pablo. El rotativo galocentrista dice que cientos de miles de personas protestan en un día histórico en Belgrado. El presidente autoritario del país, Aleksandar Vučić, ha sido el principal objetivo de la gran manifestación anticorrupción. El rotativo nos recuerda que uno de los detonantes de este malestar popular es el accidente mortal en la estación del tren de Novi Sad, un evento trágico en el que se perdieron 15 vidas que, según la población, se podrían haber salvado si no hubiese sido por la corrupción. Según un informe, Estados Unidos e Israel siguen insistiendo en que los gobiernos de Sudán, Somalia y Somalilandia acojan a la gente de Gaza. ¿Y qué nos dice sobre esto Al Jazeera? En este informe, que todavía no ha sido confirmado por los gobiernos de ambos países, se avanza que los funcionarios de Sudán han rechazado las propuestas de Estados Unidos. Entre tanto, los funcionarios de Somalia y Somalilandia dicen no estar al tanto de ningún contacto. Sea como sea, Pablo, Donald Trump podría volver a insistir en poco tiempo en retomar su polémico plan de vaciar Gaza y llevar a sus habitantes a África. Nos quedamos en el continente africano. Ursula von der Leyen ha anunciado que el bloque de los 27 va a invertir 5.000 millones de euros en proyectos de energía verde, también en vacunas, en Sudáfrica. Y esto nos lo cuenta el medio panafricano The Continent.
Esta medida supone un acercamiento que suaviza las relaciones, que se tensaron en 2022 después de que Sudáfrica se negase a condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. Sudáfrica también planea una visita de Estado del presidente de Ucrania. Tanto el bloque como el país se verán favorecidos por la hostilidad de Estados Unidos. Y terminamos con The Continent. Nos informa de la guerra por la minería de oro entre las compañías y los gobiernos militares del Sahel, concretamente, Pablo, de Mali. Guerra caracterizada por el oportunismo de las grandes compañías ante la falta de recursos de la economía local. Esto ha cambiado desde la entrada del gobierno militar, que además de acabar del todo con la presencia postcolonialista francesa, han logrado mermar el poder de las compañías, sin evitar que se retiren debido a su necesidad de mantener la lucrativa minería de oro. Por poner un ejemplo, exigió la empresa Resolute Mining el pago de $160 millones en impuestos mediante un método de extorsión algo polémico. Después de que el jefe de las minas de la compañía pasara 10 días arrestado, la empresa no tuvo otra más que pagar el total. Una forma innovadora de extorsión que parece funcionar. Esto, como decimos, no ha llevado a la retirada de la compañía. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Las 3 décadas que siguieron a la caída de la Unión Soviética nos dejaron, entre otras cosas, un descenso en la preocupación por armar nuestros arsenales y nos encontramos con que ahora, con una guerra de gran calado en suelo europeo, con un Estados Unidos aislacionista y una Rusia que se proyecta al exterior, en un punto de indefensión para Europa, nos encontramos con que ahora nos preocupan cuestiones que desde hace tiempo no mirábamos en suelo europeo, en los países de Europa Occidental. Por eso merece una reflexión este asunto y la llevamos a cabo con Josep Baqués Quesada, que es profesor de Ciencias Políticas y Geopolítica de la Universidad de Barcelona y del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Josep, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. Josep, ¿es realista pensar en un sistema de disuasión nuclear, un paraguas nuclear puramente europeo, o siempre terminará dependiendo de una manera u otra de la OTAN o de Estados Unidos? Bueno, vamos a intentar hacer esa reflexión que se pedía. Primero, ¿cómo hemos llegado a este punto y por qué planteamos esto ahora en Europa? Lo primero que tengo que decir es que hace exactamente 24 años ya había un intelectual en un libro que señalaba que esto podía pasar. Y a partir de aquí podemos profundizar en lo que está ocurriendo y lo que es plausible o no. John Mearsheimer, en el 2001, en la tragedia política de los grandes poderes, advertía que probablemente Estados Unidos iba a ir dejando algunos de sus compromisos de lado, básicamente por incapacidad para defender al mundo entero. Es que, claro, le pedimos mucho también a un solo país, ¿no? Y ya dijo que la primera víctima de esto sería Europa. Y ojo, porque podría seguirle Asia. Lo que ha hecho Estados Unidos es poner todo el acento en Asia, lo cual no es aislacionista, esto es más matizable. Entonces, como no tiene capacidad para todo, se gira, shift to Asia, que esto no es solo de Trump. Biden ya era así y Obama ya era así. Entonces, pone todo el acento allí y tiene que dejar algo y va a ir dejando Europa seguramente. Esa es la primera reflexión, que yo no creo que sea tan aislacionista. Es otra cosa, pero es lo que Mearsheimer define como el balanceador de ultramar, offshore balancer. Es decir, en vez de estar directamente implicado con cientos de miles de tropas en cada continente, pues ver lo que pasa desde la distancia e intervenir puntualmente, lo cual nos deja un poco desamparados del paraguas, efectivamente, que hemos tenido con ellos durante décadas.
La siguiente reflexión es, ¿y por qué armas nucleares? Porque, a ver, el arma nuclear es la última ratio antes de la guerra de la disuasión. Lo voy a contar y esto es muy interesante para nuestros oyentes porque habrán oído por activa y por pasiva que la Unión Europea piensa gastar 800.000 millones de euros en sistemas de armas en los próximos años. Bien, esto no funciona. Por eso estamos hablando de paraguas nuclear. ¿Por qué no funciona? Es muy sencillo. Pero ahí el oyente tiene que saberlo. Vamos a ver. Y con 800.000 millones podemos comprar miles de vehículos blindados nuevos, docenas de fragatas nuevas, docenas de submarinos nuevos, cientos de cazabombarderos nuevos. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién los va a tripular? No hay gente para hacer todo eso en Europa. Y aunque se tripularan, ¿qué país va a enviar a esta gente al frente a luchar una guerra como la de Ucrania? Claro. Precisamente porque todo eso sabemos en el fondo que no funciona, es por eso que vamos al tema nuclear, que es la última ratio. ¿Cómo disuadir si aunque nos gastemos 800.000 o el doble en sistemas de armas, no tenemos con qué tropas llevar eso al frente? Y aunque las tuviéramos, ¿qué gobierno se atrevería a enviar a los belgas, daneses, noruegos y holandeses al frente en una guerra como la de Ucrania? Porque, aunque sea un poco paréntesis, digo también, las cifras que maneja Zelensky de bajas ucranianas son de risa. Se puede multiplicar por 10 o por 15 para acercarnos más a la realidad. Entonces, ningún gobierno europeo se atrevería a tal cosa. Solución, el arma nuclear, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, antes de saber si es factible, ahora hablamos de ello, tiene lógica que se plantee esto. Tiene lógica porque no nos queda otra que la disuasión nuclear seguramente. Por no poder confiar en el paraguas de Estados Unidos. Eso es verdad también. Y esto genera siempre tensiones. Cuando Francia se va de la estructura militar integrada de la OTAN en el año 66 es fundamentalmente por esto. Porque un cambio en la doctrina nuclear norteamericana del año 62, con Robert McNamara, por cierto, Partido Demócrata en el poder, hizo que Francia pensara con buen criterio que quizá el paraguas nuclear norteamericano no se emplearía para salvar a Francia de la amenaza soviética del momento. O sea, hemos pasado ya por cosas similares, ¿eh? No es la primera vez que se plantea el debate, ni siquiera con armas nucleares en Europa, ¿eh? Les recuerdo la crisis de los euromisiles de los años 80. Eran misiles nucleares que hubiera fabricado Estados Unidos, pero se hubieran desplegado en Europa. Y no pudo funcionar. La sociedad europea lo rechazó. Hubo un auge tremendo del pacifismo en Europa entonces. Y era la etapa soviética, ¿eh? Que era mucho más agresiva que la actual Rusia. Bueno, de eso también podemos hablar, si usted quiere, pero en fin, el escenario... El tiempo es limitado, es muy interesante, lo podemos dejar, si no, para otras circunstancias, sí, para otros momentos, bueno, pero sí, siga. No, entonces el escenario es este, vamos a ir quizá al arma nuclear porque no somos capaces de disuadir con armas convencionales. Porque aunque las tengamos no tenemos tropas para ello y aunque tuviéramos tropas no las enviaríamos al frente. Yo el otro día leía un comentario de un analista, muy pro-OTAN, muy bien y tal, era checo, o es checo, de Checoslovaquia, de Chequia mejor dicho, y él decía, yo sé cómo terminar con la guerra de Ucrania venciendo Ucrania. Y decía, y se quedaba tan ancho, enviemos 1 millón de tropas a Ucrania. Vale, perfecto, ¿de dónde las sacamos? Claro. Vale, qué bien, qué fácil decirlo, enviemos 1 millón de tropas a Ucrania. Muy bien, ¿de dónde las sacamos? 1 millón de tropas. ¿Y qué gobierno las envía al frente ucraniano? Mire, tengo un dato de Parameters, que es una revista militar prácticamente oficial de Estados Unidos, que habla de que, porque aquí la gente lee, Rusia perdió ayer 1.027 soldados, y ya está. Bueno, este documento dice que en una guerra como la que sostiene Rusia ahora, la parte ucraniana, la parte occidental, digamos, debería ser capaz de reponer 3.600 bajas al día. Mucha tela, sí. Claro, pero aquí Zelensky nos miente por sistema. O no lo sabe, que no lo creo, o nos miente por sistema, y aquí hay gente que se lo cree. 40.000 muertos en 3 años y medio, no. Según mi cálculo más bajo, llevaríamos unos 500.000 muertos. Según mi cálculo intermedio, 800.000. Según mi cálculo de máximos, 1.200.000. Yo estoy en el cálculo intermedio. Bueno, luego le podría contar cómo saco la ratio, porque el dato de Parameters habla de bajas, no de muertos. ¿Cuál es el porcentaje? En la guerra de Irak, un 10%. Pero teníamos el Medevac, la evacuación médica, muy cerca del frente. En Ucrania hay un frente de de más de 1.000 kilómetros. No es tan efectivo. Yo le pongo una ratio del 20% y entonces me salen 800.000 muertos. Tremendo. Sí. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? ¿Qué gobierno va a enviar a los hijos de su sociedad
a morir en una guerra así. Occidental, digo, el belga, el danés, el noruego, el holandés, el portugués. Permítame que lo dude. Sí, la verdad es que las opiniones públicas aquí tendrían un peso tremendo. Si nos centramos se perderían elecciones durante 20 años seguidos. En lo nuclear, Josep, sabemos que hay dos fuerzas nucleares genuinamente europeas, Reino Unido, que suele ir por libre, y Francia, que tienen pocas cabezas nucleares, en torno a 300, y con eso se puede establecer un paraguas nuclear, porque yo supongo que el Elíseo, por mucho que lo intentara hacer para dar cobertura a toda Europa, se reservaría el botón a sí mismo y no lo dejaría en manos de otros, y no sé si está en disposición de defender al global. Pues usted ha dado en el clavo. Me parece una reflexión muy interesante porque, bueno, vamos a retomarla. Antes déjeme que le diga que tiene un problema siempre utilizar armas nucleares, que puede ser obvio o no, por eso lo cuento. Es el arma que más vulnera el derecho internacional público y el jus in bello de la guerra justa. ¿Por qué? Porque el arma nuclear nunca discrimina entre combatientes y no combatientes. Claro. Por tanto, convierte cualquier guerra en injusta, aunque tenga razón. Y en segundo lugar, y esto conecta con la pregunta que usted me formula, que es muy interesante y muy inteligente, piense que cuando un país X, sea Francia o sea el que sea, dice yo me ofrezco para disuadir, automáticamente sus grandes ciudades son un target, un objetivo de la otra potencia nuclear. Aquí pensamos que esto es gratis. Tengo armas nucleares y no pasará nada. No. De momento, tu capital y otras ciudades son un target que está en el punto de mira de la potencia a la cual intentas disuadir. Entonces, la pregunta que usted plantea es muy inteligente, yo la reformulo ligeramente, y mi pregunta sería, que es una pregunta retórica en este contexto, ¿Francia se jugaría a París para defender Moldavia, aunque no sea OTAN, pero claro, jugamos esto, Ucrania tampoco lo es, o para defender Lituania? ¿Se jugaría a París? Bueno, yo tengo mis dudas. Habrá oyentes que dirán que sí, pero yo no me lo creo. Yo creo que no se jugaría a París para defender Lituania ni para defender Moldavia. Entonces, pero bueno, lo trasladamos a Bruselas, lo mismo. Aquí somos muy valientes sobre el papel. Sí, pero ¿en qué país se desplegarían las armas nucleares? ¿Qué país ofrecería a su gente y sus capitales como, de alguna forma, pues anzuelos o, en fin, víctimas propiciatorias de un posible ataque nuclear de China, de Rusia o del planeta Marte, de quien sea? Muy pocos lo ofrecerían. De hecho, yo le ponía el precedente de los euromisiles, porque aquí lo que pasó es esto. La gente se opuso que se instalaran armas nucleares en Europa. No se pudo hacer. Es que, mire, en Alemania se discute y más bien se cuestiona que puede haber centrales nucleares de uso civil. Y una sociedad así va a admitir tener bases de armas nucleares en todas partes de Alemania. Es un tema apasionante, Josep, que quedaría para mucho tiempo más. Aquí se me ocurre, por ejemplo, que Alemania, tan en contra de lo nuclear, tiene misiles nucleares estadounidenses en sus bases. Sí. Y esto también es una controversia, y también habla de, bueno, no me quieres defender por parte de Estados Unidos, pero sigues queriendo tener mi emplazamiento privilegiado cerca de Rusia para tener tus misiles. Ahí habría una discusión. Una defensa para Alemania también. Claro, sí, por supuesto, pero que puestos a que desoigo mi obligación presunta de defender a Alemania, pues no sé, hay mucha controversia ahí. El problema es que se nos va acabando el tiempo, tenemos otra entrevista enseguida, podemos dejar algunos de estos temas que me parecen apasionantes para otro rato en el que charlemos. Le despediría a Josep preguntándole, entonces, entendido, nadie va a mandar 1 millón de soldados en ningún país occidental, bajo su opinión pública va a mandar 1 millón de soldados a una carnicería. Claro, bueno, sí, pero aparte, que aunque además, estuviéramos. Segunda parte, aunque lo estuvieras, yo dudo que se... Claro, pero entonces, en su opinión, ¿qué puede hacer? Si lo nuclear tiene estos problemas que hemos dicho y lo convencional tiene los otros que ha mencionado usted, ¿cuál sería su consejo para Europa para hacerse valer, si me permite el término, frente a Rusia? Sí, bueno, pues seguramente mejorar las relaciones con Rusia, y parece un tópico, pero no es así. Le podría citar muchos autores de primera línea que hablaban de esto. Brzezinski, el gran tablero mundial, 1997. Piense que Estados Unidos es una potencia en decadencia y que Europa no es una potencia. La realidad es esta. Entonces, nuestra sociedad no está preparada. El problema es social. No tenemos resiliencia suficiente a nivel de sociedad para enfrentarnos a un conflicto a gran escala. Rusia sí la tiene, nosotros no. Son sociedades diferentes. Tendemos siempre a mirar a los demás en función de nuestro propio espejo, y esto no va así.
Cada sociedad tiene sus características y la nuestra lleva demasiados años, como usted decía muy bien, adormecida en temas de defensa, y además es una sociedad crecientemente toda occidental, hedonista, consumista. Yo les recuerdo que Estados Unidos pierde la guerra del Vietnam en la retaguardia en casa. Y eso que la sociedad no estaba tan, digamos, adocenada como ahora. Esto ha ido peor. La respuesta más irónica sería que recuerdo que en plena Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Salerno, año 43, agosto-septiembre, desembarcan las fuerzas aliadas y los alemanes estuvieron con Kesselring a la cabeza a punto de devolver al mar a las fuerzas aliadas. Entonces el general Clark le preguntó a uno de sus subalternos, que era general de brigada, ¿qué estás haciendo para evitar el ataque alemán? Y el hombre dijo, rezar. Imagínate, rezar. La respuesta fue, Clark, ¿qué estás haciendo? Y el otro dijo, rezar. No, a ver, es un drama, pero para que Europa sea capaz de disuadir a alguien, tendría que cambiar nuestra sociedad primero. Hemos creado entre todos una sociedad que es incapaz de ejercer su responsabilidad en materia de defensa. Pues los políticos son hijos de esta sociedad. Me parece que con esa reflexión tan contundente nos vamos a quedar. Josep Baqués Quesada, profesor de Ciencia Política y Geopolítica de la Universidad de Barcelona y del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Ha sido un placer aprender con usted. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta otra. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. La carrera armamentística, en este caso espacial, está pasando lentamente del cine, de los videojuegos, a la realidad de la política internacional. Entonces uno acude al Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, cuyo objetivo era garantizar que los cuerpos celestes se utilicen con fines pacíficos, y se da cuenta de que el tiempo pasa, las tecnologías evolucionan y los conflictos se atizan. Eso nos genera muchas preguntas que vamos a intentar responder con Paula Raboso Pantoja, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria y doctora en Guerra Espacial por la UNED y King's College de Londres. Paula, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Paula, ¿crees que ese tratado que mencionaba, el del espacio ultraterrestre, sigue siendo un marco adecuado para la regulación de las actividades espaciales hoy en día? El tratado como tal fue un tratado pionero, ¿no?, que se estableció los principios fundamentales del derecho espacial y aunque data del 67, sigue siendo un punto de partida válido, ya que consagra normas esenciales como ha dicho, el uso pacífico del espacio, pero también la no apropiación territorial del espacio de los cuerpos celestes y la prohibición de armas de destrucción masiva en órbita, ¿no?, en su estacionamiento. El problema es que su adecuación se ve hoy en día un poco limitada, no solo ante la evolución tecnológica, sino también la creciente participación de actores de otro tipo. Ya no se trata solo de estados, también hablamos de empresas privadas que cada vez operan más en el espacio, de organizaciones como la Unión Europea o la OTAN, incluso de individuos con una capacidad de decidir sobre el futuro espacial, como puede ser Elon Musk o incluso
propuso Donald Trump. Por lo tanto, es un tratado que hay que actualizar, hay que expandirlo para poder representar la realidad tan cambiante que supone la astropolítica. Claro. Entonces, una vez visto que esos principios de uso pacífico y no apropiación eran buenos, pero que ahora han cambiado las circunstancias, te pregunto, Paula, ¿cómo impacta la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos para aplicar de forma real extremos como esos que hemos mencionado, importantes, y cuáles son las tensiones y disputas actuales que tú crees que pueden poner a prueba ese tratado OST? Porque los desafíos son otros, tú lo has dicho. Efectivamente, el OST como tal carece de mecanismos de cumplimiento reales, es decir, como tal, las disputas que surgen en el espacio se gestionan mediante la diplomacia y la presión internacional, lo cual ralentiza mucho una respuesta creíble, ¿no?, ante posibles incumplimientos del tratado. En general, son los propios estados los que, a través de sus sistemas de observación espacial, supervisan el cumplimiento del OST. Por lo tanto, estos alertan sobre violaciones del tratado cuando a ellos les interese, es decir, difícilmente van a señalar acciones que ellos mismos estén llevando a cabo de forma paralela o que prevean realizar en el futuro. Por lo tanto, realmente es un mecanismo de cumplimiento subjetivo, ¿no?, el que se está llevando a cabo, ya que organismos como la ONU o incluso la OTAN no tienen sus propios satélites para observar el espacio como tal. Y tensiones hoy en día, muy claramente vemos y progresivamente la militarización y armamentización del espacio, pero sobre todo también la explotación de recursos en cuerpos celestes y en asteroides, del helio 3 y del agua, y la creciente actividad de empresas privadas que no están reguladas fundamentalmente como tal en el tratado, ¿no? Entonces, poco a poco vemos cómo el OST se queda atrás, y además con la mayor legislación nacional que crea mucho solapamiento de jurisdicciones, es una tensión añadida también. Permíteme que coja una de las partes de tu respuesta, la de la militarización. Se están creando unidades militares espaciales, tenemos la Fuerza Espacial de Estados Unidos, aquí el Ejército del Aire y del Espacio en España. Esto es un hecho que es común a muchos ejércitos, pero no sé, Paula, en qué medida el espacio realmente está militarizado y si eso tú crees que afecta realmente al entorno de cómo se desarrollan las actividades del espacio. El espacio está militarizado y cada vez lo está más. Es decir, estas Space Force, estas armadas de los diferentes países a nivel espacial se están desarrollando progresivamente. Si bien esto no implica necesariamente que de ahí surja una mayor carrera armamentística, sí que contribuyen a una mayor presencia militar terrestre en el futuro, espacial probablemente, pero también concienciación de lo necesario que es el espacio para operaciones militares. Y es un dominio operacional, ¿no?, reconocido ya por la OTAN en su momento, pero también por los diferentes estados. Y es un dominio activo, uso en la guerra, como vemos con Ucrania. Por lo tanto, cuantos más países generen sus propias fuerzas armadas para operar en este dominio, veremos, igual no mañana, pero sí en unas décadas, un posible escenario de principios de película de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos viendo ahora es realmente el comienzo de todo esto. Fíjate, entrevistábamos hace un tiempo aquí al director general de ISDESAT, que ha puesto en marcha el SpainSat NG-1, que da capacidades de comunicación certificadas por OTAN y que te permite volcar haces de comunicación para gente que está haciendo una operación en un sitio concreto de la Tierra y puede dejar zonas oscuras, zonas... Al final son básicos, como tú nos mencionabas, los instrumentos en el espacio para incluso interrelacionarse con la guerra sobre la Tierra. Pero yo le doy la vuelta y te pregunto qué papel juegan los sistemas de defensa antimisiles y las capacidades antisatélite que pueden al final terminar afectando a la seguridad espacial. Como ha dicho, los sistemas espaciales son fundamentales y fundamentalmente a nivel de apoyo, ¿no?, a operaciones. Y en el futuro habrá también capacidades activas. Entre ellas están hoy en día los ASAT, los misiles de ascenso directo, que son capaces de completamente destruir un satélite de forma efectiva. El problema de los ASAT es los escombros que genera de forma indiscriminada, que puede afectar tanto a la víctima, ¿no?, al satélite
que se intentaba destruir, incluso al usuario del ASAT, que tenga satélites en órbita cerca del objetivo, y también forman parte de víctimas de la consiguiente nube de escombros que se genera. Por lo tanto, de este tipo, amenazas cinéticas como el ASAT, o también no cinéticas como la ciberdefensa, de la guerra electrónica, vemos que cada vez más se vuelve no solo una realidad, sino una amenaza que poco a poco las Fuerzas Armadas tienen en cuenta, ¿no? Y que van a redefinir el concepto de conflicto en la tierra y, por supuesto, en el espacio. Sabemos que muchas de nuestras comunicaciones ya pasan, lo hemos mencionado, no solo en términos de operativa de ejércitos, también de las civiles, a través de satélites. Te pregunto, Paula, ¿cómo se relaciona esa seguridad del espacio exterior con la seguridad del ciberespacio? El espacio y el ciberespacio son dos dominios estrechamente interconectados, es decir, la infraestructura espacial tiene tres segmentos: el segmento espacial, el segmento terrestre, y lo conecta a un segmento de enlace que funciona en muchos casos a través de software que implica el ciberespacio. Por lo tanto, hoy en día al menos no podemos realmente hablar del espacio sin hablar de la complejidad del ciberespacio, ¿no? Veremos en el futuro también a través del ciberespacio aspectos como la inteligencia artificial, que también forman parte de ello y que poco a poco pues redefinirán, ¿no?, una vez más el concepto de este dominio. Uh-huh. Si hubiera al final un conflicto internacional de gran calado, que de una manera u otra, sobre todo a medida que avance el tiempo, incorporaría esta parcela, que está indisolublemente unida ya a lo que sucede sobre la superficie del planeta, ¿qué vulnerabilidades estratégicas, Paula, podrían explotarse en el espacio? Como he dicho, hay segmento espacial, segmento de enlace y segmento terrestre. Cada segmento se puede atacar de diferente forma y tiene sus propias vulnerabilidades. El más débil es el segmento de enlace, que es muy fácil interferirlo a través de elementos no cinéticos como ciberataques o electromagnéticos o de guerra electrónica. Pero el segmento del espacio, que son los satélites, la infraestructura y constelación espacial, tiene su propia gama de amenazas o vulnerabilidades que se pueden explotar a nivel cinético o no cinético, con las ASAT de las que estamos hablando antes, o también ciberataques. Y luego hablamos del segmento terrestre, que tiene su propio espectro de diferentes tipos de amenazas, que es como a cualquier instalación terrestre de hoy en día, ¿no? Por lo tanto, los satélites vulnerables en los tres segmentos y muy fáciles de atacar si realmente es lo que uno se propone. ¿Puede el espacio exterior convertirse en un nuevo dominio de conflicto geopolítico que sea similar al del ciberespacio, que sabemos que la ciberguerra está en marcha, o al Ártico, que está tan caliente y que puede ir evolucionando de una forma importante y que cambia los equilibrios? Yo creo que el espacio ya es un dominio de conflicto. Lo que pasa es que no es equiparable realmente al dominio terrestre o del aire o del mar, pero está en su comienzo. Es decir, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, donde las Fuerzas Armadas ucranianas se sirven de servicios fundamentalmente ahora de inteligencia, ¿no?, de observación y de diferentes tipos de satélites que proporcionan información para las operaciones en el frente. No obstante, pronto veremos cómo esos servicios no son ya de apoyo, sino son activos, ¿no? Pero todo comienza como lo estamos viendo ahora, con un apoyo con la guerra de Ucrania, y en el futuro sí, igual no será comparable con el Ártico como tal, pero habrá más y más acción, y en el futuro pues habrá una propia guerra espacial, en el sentido de que habrá actividad militar allí. Una pregunta para terminar. Te pido una respuesta breve, que nos vamos sin tiempo ya. ¿Alguna recomendación para ese Estado que tenga presencia en el espacio, que quiera ser más seguro y tener más capacidad, pero que no quiera entrar en una disputa geopolítica? ¿Por dónde tendría que reforzarse? Sí, yo creo que la respuesta más fácil es el uso dual. El uso dual de capacidades que a vista abierta se puedan ver como capacidades científicas, civiles,
como pueda ser el ejemplo de Japón, que cada vez impulsa más investigación de recogida de desechos espaciales, pero que esas capacidades son muy fáciles de tornar militares, ¿no? de defensa, de ofensa, y que no son tan fáciles de entrever como tal, pero la capacidad está ahí. Entonces, el uso dual es la forma que garantiza resiliencia, contribuyendo directamente a una capacidad real espacial, pero sin contribuir a tensión astropolítica. Paula Raboso Pantoja, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Nos vamos. Hasta aquí. Pulso Geopolítico en Intereconomía. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern.